Buenos días, queridos hermanos. Hoy tenemos el tiempo un poco apretado, por tanto, he hecho una síntesis del mensaje y quiero deciros que cualquier persona que le haya quedado alguna cosa que no ha entendido o que quiera que se le amplíe más, por favor, en cualquier momento después del mensaje o durante la semana que conecte conmigo para podérselo aclarar o por lo menos desarrollar un poco más, porque he sintetizado mucho todo esto. Entonces os invito a abrir la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Primera de Corintios 12, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios 12, lo tenéis ya, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra se os arrastraba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Simplemente un poco de contexto en donde se desarrollaba todo esto. Era en Corinto, una ciudad muy bien situada en el mar Egeo, en el Mediterráneo, pero que tenía un puerto que daba al Egeo y era muy comercial. Había mucho comercio allí. Había mucha movida de personas, de gente que venía del este, del oeste, del norte de África, de arriba, de todo. Allí se concentraba todo. Y además de ser una ciudad donde el dinero abundaba, el comercio abundaba, había trabajo, también había mucha perversión, hasta el punto que se editó un verbo que se llamaba, se creó un verbo que se llamaba corintizar, y esto implicaba pues algo muy malo, muy perverso, muy degenerado, muy inmoral, ¿verdad? Entonces allí había realmente mucha inmoralidad. No solamente inmoralidad sexual, sino también había mucha perversión de la fe. Había muchos cultos que provenían del paganismo, especialmente las religiones de misterios, cultos donde se producían durante los servicios en estos templos paganos, se producían manifestaciones tremendas de poder que se podía decir era similar a las manifestaciones de poder que se producían en la iglesia de Corinto. Era muy similar una cosa con la otra, manifestaciones extraordinarias, mensajes proféticos, mensajes inspirados. Y el apóstol Pablo, ante todo esto, ver que aquella gente que venía del paganismo ahora estaban en la iglesia de Corinto con todas sus costumbres, su religión, su forma de pensar, su forma de vivir, que tenía que ir siendo transformada poco a poco por el Evangelio, pero que estaban allí, que aportaban aquello dentro de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo tiene que informarles de algo muy importante, que es decirles, mirad, en cuanto a los dones espirituales. ¿Puede poner, por favor, la diapositiva? Aquí no dice dones espirituales. Es una verdadera pena que se hagan interpretaciones y no se sea más, dijéramos, estricto con el original, ¿verdad? No se habla de dones espirituales, se habla de espirituales, de neumáticos, algo que tiene que ver con el espíritu. No habla de dones espirituales, pero el apóstol Pablo dice, en cuanto a los temas espirituales, a los asuntos espirituales, en cuanto a las cosas que pertenecen al mundo espiritual, no quiero que ignoréis. Sois ignorantes, ahora os quiero corregir esta ignorancia, porque esta ignorancia os lleva a pensar cosas que realmente no son así. Y os quiero hablar de lo que pasa en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual no solamente se da lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, sino lo que tiene que ver con los demonios. Esto se encuentra en el mundo espiritual. Y quiero que seáis conscientes de lo que viene de un lugar y de lo que viene de otro. Este es el tema. Una corrección, porque sabía que allí se estaban teniendo unas interpretaciones falsas, simplemente porque ocurrían cosas, simplemente porque había un mensaje inspirado, porque había una situación de poder, una situación de euforia, una situación emocional tremenda, se pensaban que allí estaba el Espíritu Santo. Y podía ser que estuviera, pero también podía ser que no estuviera, que lo que venía proveniera del espíritu de Satanás. Especialmente en el tema de las lenguas, que lo vemos en 1 Corintios. Perdón, antes tengo que decir una cosa, hermanos. Yo soy un continuacionista, por si acaso hay alguna cosa que quede
no quede clara. Soy un continuacionista, creo que los dones y los ministerios son para hoy, que no han cesado en el siglo I. Entonces, haciendo esta aclaración, no solamente era en estas cosas que ocurrían, estas manifestaciones de poder, etcétera, sino especialmente, y lo vemos en los 3 capítulos que vienen, se está refiriendo al don de lenguas. Aquella gente pensaba que uno, porque tenía el don de lenguas, ya era del Espíritu Santo. Era una manifestación espiritual del mundo del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no os equivoquéis. Puede ser que sea así, pero también puede ser que no sea así. Entonces, lo que es importante es que discernáis de dónde viene esto y de dónde no viene. No os equivoquéis, porque os acordáis cuando estabais en el paganismo, esto sí que no lo ignoráis. Sabéis, está hablando de un verbo que tiene que ver con la experiencia. Sabéis por experiencia que en aquellos lugares de donde veníais se producían fenómenos muy fuertes. Muy fuertes. Y aquellos fenómenos fuertes tenían que ver con los ídolos mudos, pero que no eran tan mudos, porque a través de sus oráculos, a través de sus profetas, a través de sus sacerdotes, os estaban participando informaciones, o estaban presentando cosas que venían inspiradas por los demonios. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 11 habla de que detrás del ídolo hay poderes demoníacos, ¿verdad? Entonces, lo que es importante es que discernáis, que no os lo traguéis todo. Eso es lo que quería Pablo. Pero sabiendo que ya se lo tragaban todo, no es tanto informativo esta palabra, sino es correctiva. Hay que corregir un punto de vista, una forma de pensar que estaba equivocado. Y claro, hermanos, yo pienso que esto es muy importante para hoy también. Porque, hermanos, cada uno viene de un contexto, cada uno tiene su historia, tiene su cultura religiosa, tiene su cultura, tiene sus manías, etcétera, etcétera, tradiciones cristianas o paganas. Y cuando nos convertimos, venimos a la iglesia y aportamos lo que somos. Y es en la iglesia donde poco a poco tendrían que ir corrigiéndose estas cosas, ir cogiendo un camino que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Yo creo que esto es importante lo que dice el apóstol Pablo. Creo que esto es verdaderamente para nosotros hoy, hermano. Hermano, yo no sé de dónde vienes tú. Yo no sé, pero yo sí que sé de dónde vengo. Vengo de ser arrastrado por ídolos. Y no eran tan mudos estos ídolos. Eran ídolos que hablaban. Ídolos que se habían creado con mi naturaleza de pecado. Eran señores que de una forma u otra me arrastraban a hacer cosas que tenían que ver con el mundo espiritual de maldad, con el mundo de los demonios. Y cada uno sabe, estoy convencido de que no vamos a poner una vela a una imagen de yeso. Estoy convencido que no lo vamos a hacer. Pero ojo, cuidado. Sin darnos cuenta podemos servir a señores, que en Gálatas 5:19 los especifica muy bien, que son señores que están en mi naturaleza, que es de hecho de allí donde sale la idolatría, donde se proyecta la idolatría. Entonces, hermanos, dice, no quiero que ignoréis, no quiero que seáis ignorantes, hombre, quiero que conozcáis la realidad de las cosas. Pablo había fundado aquella iglesia, se había ido y ahora recibe cartas y dice, mira, está pasando esto y está pasando lo otro. Hombre, aquí están pasando cosas increíbles, hay unas manifestaciones tremendas, hay un ambiente emocional perfecto. Y no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda funcionar con las emociones. Yo no estoy de acuerdo en decir, es que un cristiano no puede reír, es que un cristiano no puede saltar, es que un cristiano no puede llorar en el culto, es que un cristiano no puede experimentar el gozo y manifestarlo. Yo no digo esto, yo creo que se puede hacer. Pero claro, en medio de este ambiente tan caldeado, también se producían manifestaciones que no venían del Espíritu. Se producían allí, en aquella atmósfera, se producían engaños psicológicos, se producían histerias, ¿verdad? Manifestaciones que no estaban bajo el control de la gente. Y la gente pensaba que precisamente todo esto era obra del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo dice, hay que discernir, no hagamos como algunos hacen, que lavan al niño y luego tiran el agua sucia con el niño dentro. No, eso no lo tenemos que hacer. Tenemos que tirar el agua sucia, pero quedarnos con el niño. Saber distinguir lo que viene realmente del Espíritu Santo para bendecir al pueblo de Dios. Entonces es interesante ver cómo dice, cuidado con lo neumático, con lo espiritual. No está hablando de dones, no está hablando de carismas aquí. Es una pena que las traducciones a veces no sean tan fieles. Por ejemplo, la Peshitta, la de los 70... y hay otras muy poquitas, dicen los temas espirituales, pero otras dicen los dones espirituales. Y es una pena porque te impide poder contrastar una cosa con la otra. Entonces dice, mira, los ídolos mudos nos arrastraban antes.
bueno, yo creo que los ídolos mudos sí que me han arrastrado un tiempo, pero luego más bien me han arrastrado los ídolos parlantes que tengo dentro de mí o que hay fuera de mí, ¿verdad? Es verdad que hemos dicho antes que no vamos a poner una vela a una estatua de yeso, pero quizás estamos adorando, estamos dando una excesiva reverencia a personajes del mundo de la política, del mundo del arte, del mundo del deporte, ¿verdad? Lo estamos viendo, ¿verdad? Tú sabrás, querido hermano, yo lo tengo que saber, ¿verdad? Personajes, incluso líderes religiosos, que los estamos haciendo casi ídolos, casi los idolatramos, casi lo que dicen ellos es palabra de Dios, ¿verdad? Y también se pueden convertir en ídolos que hablan, que nos arrastran. ¿Y qué quiere decir esto? Que no tenemos que tener respeto a las personas que están predicando el Evangelio, que nos están enseñando. Sí, es verdad, lo dice la palabra. Al que gobierna bien, tenlo por doble honra, especialmente al que enseña, dice Timoteo, ¿verdad? Pero una cosa es esta y otra cosa es tenerlo como aquel que dice, como la palabra de Dios viviente aquí en este momento. Eso no es bueno, hermanos. ¿Y qué me decís de los dones? Hay gente que busca más los dones que el que da los dones. Hay gente que está más detrás del don, sobre todo el don de lenguas. Me acuerdo en los 80, bueno, que si no hablabas en lenguas eras una especie de proscrito religioso, ¿verdad? Cristiano proscrito. Y te decían algunos, no hablas en lenguas, pues no tienes el Espíritu Santo. Eso se decía. No sé si te acuerdas, Miguel, en aquellos años, ¿verdad? Aquellos que vivimos en el tiempo de los dinosaurios, nos acordamos, ¿verdad, Pepe? Tú te acuerdas de esto, ¿verdad? No tienes el Espíritu. No hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Por eso yo digo a veces, tengo muy buena relación con iglesias de hermanos y les digo, no es raro que estéis así, que cuando veáis un pentecostal os pongáis a correr por el otro lado, porque han hecho tantas barbaridades que han provocado este temor. Pero también tenemos que ir con cuidado porque hay muchas cosas que son realidad y son verdad. Tenemos que discernir. Esto era el objetivo de Pablo, discierne lo que viene de aquí y lo que viene de allá. Entonces, hermanos, ¿qué me decís de la egolatría? Es verdad que no vamos a poner una vela a Afrodita, la diosa de la belleza. Es verdad, que es lo que se hacía en aquel tiempo en Corinto. Iban a ofrecer sacrificios a la diosa de la belleza, a la diosa del amor, al dios de la guerra, etc. Es verdad que no le ponemos una vela a Afrodita. Pero cuidado, ¿qué pasa con el excesivo culto que le damos al cuerpo, a la belleza? Nos atan, porque el ambiente que nos rodea es un ambiente donde se cultiva esto, ¿verdad? Donde se promueve, donde se potencia. Y eso no quiere decir que no tengamos que procurar estar bien físicamente, pero una cosa es esta y otra cosa es darle un excesivo honor. ¿Qué pasa? No vamos a no vamos a hacer un sacrificio a Mamón, el dios de las riquezas, pero muchas veces estamos sacrificando nuestro tiempo con el Señor, nuestra familia, nuestra amistad, nuestra comunión con los hermanos, por amor a Mamón, aunque no lo tengamos como Mamón, por amor a tener más, por amor a ir siempre más allá, a no conformarnos nunca con lo que tenemos. Y estos señores exigen, hablan. Algunas veces hablan con deseos irresistibles, pasiones que nos hacen hacer las cosas ya, sin pensar, rápido. Necesito que me des esto, porque si no me lo das me muero. Otras veces son susurros insinuantes, ¿verdad? Presentándonos opciones que aparentemente son buenas, de una forma sibilina, de una forma sutil. Y otras veces apelaciones a los sentimientos. Los sentimientos nos sobrepasan, nos hacen perder la razón. Nos hacen hacer cosas que normalmente en una situación de tranquilidad emocional no haríamos, ¿verdad? Y también explotan estas debilidades que todos traemos, que todos tenemos dentro, que van a estar quizás hasta que nos muramos, pero lo importante es que estén bajo el control del Espíritu Santo. Es darnos cuenta de ello, ¿verdad? Y dice aquí, pasa directamente, es que es un poco complicado pero voy a ir rápido. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús, es anatema. Nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús, es anatema. Parece ser que en algún momento de estos donde se manifestaban todo tipo de espíritus, alguien, quizás en lenguas, no es muy claro, pero estaba maldiciendo a Jesús. Y la gente no se daba cuenta. Y el apóstol Pablo dice, mira, el tema no está tanto en la manifestación de las carismas. El tema está en el mensaje que hay detrás de esto.
Estoy seguro que nosotros no vamos a maldecir a Jesús aquí, ni mucho menos, porque además no tenemos por qué. Pero fíjate, a veces no maldecimos a Jesús, pero en el mensaje que damos, lo que transmitimos, no está glorificando a Dios, nos está glorificando a nosotros mismos. O está glorificando a la iglesia, o está glorificando a cualquier cosa. Tenemos que mirar qué hay detrás. Nos manda a examinar el mensaje. Dice, examinad, retened lo bueno de la profecía. La palabra profética que se habla, ¿qué dice? ¿Cuál es lo que hay qué es lo que hay debajo? ¿A quién da gloria? ¿Da gloria a Dios? ¿Me da gloria a mí? ¿Me da gloria a mi iglesia? ¿Da gloria a un predicador? ¿Da gloria a un escritor? ¿Da gloria a un cantante cristiano? ¿O da gloria al Señor? Este es el tema. Saber interpretar. Hermanos, aquí lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo es que tenemos que ser personas que vamos a la palabra y al Espíritu. Que no nos lo traguemos todo, hermanos, que nos tragamos mucha cosa. Nos dice aquí, sé consciente, usa el Espíritu Santo para poder discernir qué hay detrás de esto. ¿Quién es el Señor detrás de este mensaje? ¿A quién se presenta como Señor? Y lo definitivo aquí dice claramente, dice, Jesús es anatema y nadie puede decir, Jesús es el Señor. Y aquí hay un verbo, dinamis, poder. Nadie tiene el poder de decir que Jesús es el Señor de forma real, propiamente, de una forma coherente. Yo digo Señor porque Jesús es mi Señor. Y esta es una palabra y una coletilla que usamos muchas veces también. Pero aquí dice, nadie puede ser coherente con esto si no es por la obra del Espíritu Santo. Qué interesante. Quiere decir que yo no tengo la capacidad de que Jesús sea el Señor de mi vida si no es por la obra del Espíritu Santo. Que estoy totalmente incapacitado para hacerlo. Por más que lo desee, por más que me esfuerce, por más que me reten a ello, soy incapaz. Quizás, hermano, estarás entendiendo que el día que fuiste salvado ocurrió algo en tu vida, seguro, y lo estás experimentando y nadie te lo puede quitar. Quizás estás entendiendo que la necesidad de que Jesucristo sea también el jefe, el capo, el curios, el que manda, el que le obedecen porque es quien es. Quizás estás viendo esto y quizás estás haciendo esfuerzos sobrehumanos para que esto sea una realidad en tu vida, igual que yo. Pero aquí te dice, olvídate porque nadie puede hacer que Jesús sea el Señor de su vida, por más esfuerzos, por más buena voluntad, por más sacrificios, por lo que sea, si no es por la obra y el poder del Espíritu Santo. Por tanto, olvídate, me tengo que olvidar de esto. Si estoy sintiendo esta necesidad, si estoy sintiendo que Jesús realmente tiene que ser el Señor de mi vida, tengo que caer de rodillas y decir, Señor, como dice aquí, yo no puedo hacer nada para que tú seas el Señor. Y con esta declaración inmediatamente decir, pero gracias por tu Espíritu Santo, porque Él me puede ayudar a que Jesús sea el Señor. Y en esta confesión de humildad declaramos que el Espíritu Santo tiene poder para ello. Hermanos, de la misma manera que cuando nos convertimos nos dijeron, mira, tú no puedes salvarte a ti mismo, no puedes hacer esfuerzos para salvarte a ti mismo, todo lo que has hecho, lo que he hecho no sirve para nada. Todos aquellos sacrificios que he hecho, aquellos intentos de compensar lo malo con lo bueno, todo esto no me sirve para salvarme. Cuando entendí esto me dijeron, pues mira, hay uno que sí que lo puede hacer, es Jesucristo, el que ha venido a salvarte, el que ha pagado por ti. Y yo lo acepté, pues de la misma manera tengo que entender que la segunda parte, que es el señorío de Cristo en mi vida, no lo puedo llevar a cabo yo por mi esfuerzo. Olvidémonos de tantas cosas como quizás se nos han presentado, de tantos retos en los que quizás hemos caído. Olvidémonos de todo esto y digamos, Señor, yo no puedo hacer que tú seas mi Señor, pero gracias por el Espíritu Santo que ha venido para que esto sea posible. Quizás no has visto cosas muy concretas, pero ya estás sintiendo este deseo. Pero yo te reto también, así que sí que es un reto, y no me gusta hacer retos, pero te reto a algo muy concreto, a mirar dentro de ti y ver cómo poco a poco Dios ha ido cambiando muchas cosas, muchas formas de pensar, muchos deseos. Es verdad que queda mucho, pero estoy convencido, como les decía los otro día a los hermanos de bautismos, les decía, estoy seguro que habéis notado el viento soplar, soplos del viento. Yo no, antes era así, pero ahora no quiero ser así. Antes pensaba de esta manera, pero se está cambiando mi mente. Este es el viento que no sabes de dónde viene ni dónde va, pero ves que se mueven las hojas
y te indica de qué dirección proviene. Y esto sí que es importante. Entonces, hermanos, querer y poder muchas veces están totalmente ligados. Y lo dice la palabra. Pero te quiero decir que tanto el querer como el poder va a ser una obra del Espíritu Santo en tu vida. No hay ninguna gloria para nadie, hermano. No hay gloria para nadie. Solamente la gloria es para Él, para Jesús y su Espíritu Santo. ¿Quieres volver a poner la diapositiva, por favor? El power. Fijaos bien, ha empezado aquí diciendo acerca de los neumáticos, los temas espirituales, etcétera, ¿verdad? No quiero que ignoréis. Pero luego, en el versículo 4, ya no habla neumáticos, habla de carismas. Eso sí, son los dones de gracia que vienen de parte del Espíritu Santo. Empieza con el tema espiritual, donde está el mundo de Satanás y el mundo del Espíritu, y acaba con carismata, aquellos dones de gracia que sin tener que pagar por ellos, sin tener que comprarlos. ¿No se oye? ¿No está puesta la diapositiva? ¿No? ¿La quieres poner, por favor? Está pues que no lo veo. ¿Sí? Fijaos bien, empieza con neumáticos, que es temas espirituales. Sí, empieza con neumáticos, que es temas espirituales, temas espirituales, y en el versículo 4 ya nos habla de carismata, que son dones de gracia. O sea, hay una evolución, separa lo que es del mundo espiritual, donde puede haber uno y el otro, para hablar de lo que es solamente viene del Espíritu Santo. Y yo creo que es muy interesante, hermanos, que tengamos en cuenta que Dios nos quiere personas sabias, que Dios nos quiere personas que pensemos por nosotros mismos, que no nos fiemos de nosotros mismos, ni menos de los demás, o menos de nosotros mismos, y tampoco de los demás en cuanto a estos temas, porque el diablo es muy engañoso y puede hacer que nos confundamos. Esta es una palabra correctiva, por si pensabas de diferente manera, o también es una palabra instructiva, por si no sabías esto. Pero lo que sí que está claro es que sí que sabías de dónde vienes y lo que ocurría en aquel mundo. Éramos arrastrados de un lado para otro. Pero ahora el Espíritu no nos quiere arrastrar. Ahora el Espíritu nos quiere convencer para que tomamos los caminos no por presión de otros, no porque otros nos lleven, sino porque decidamos que esto es lo que toca hacer, porque el Espíritu nos lo está presentando. Voy a orar y termino. Señor y Papá, gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera y tu palabra, Señor, permite que podamos ir adelante en nuestra vida cristiana. Yo te quiero pedir, Señor, que decidamos, Señor, por el Espíritu, decidamos no hacer esfuerzos para intentar que tú seas el Señor, sino que nos rindamos totalmente, humildemente, como nos rendimos aquel día que nos presentaban a Jesús como nuestro Salvador. Y lo aceptamos porque veíamos claramente que no había ninguna otra solución. Señor, que veamos hoy también que no hay ninguna otra solución para que Jesús pueda ser el Señor de nuestra vida, si no es por el poder del Espíritu Santo. Por favor, el grupo de alabanza quiere pasar y vamos a cantar un coro que a mí me es muy querido, que es A Él sea la gloria. Porque si entendemos esto, vamos a darle la gloria solamente a Él. Si no entendemos esto de forma consciente e inconsciente, estaremos dándonos la gloria a nosotros mismos. Que el Señor os bendiga. Lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces
todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Dale la gloria al Señor, hermano y hermana. Se merece toda la gloria en esta mañana.